Entonces, cuando las células cogen oxígeno, cogen glucosa y lo metabolizan, un producto de desecho de ese metabolismo es el CO2. Así que el CO2 es producto de desecho del metabolismo de carbohidratos. Pero las células no solamente comen carbohidratos, sino que también degradan o metabolizan proteínas. Y las proteínas también producen otro desecho. Encima estaba el almuerzo. ¿Qué producen? Ácido úrico, nitrógeno ureico, creatinina. Así que esos elementos son productos del metabolismo de proteínas. Y cuando no hay carbohidratos o hay restricción de carbohidratos, consumen proteínas. Y cuando las proteínas se han acabado, bueno, como están en niveles bajos, entonces la célula a mala gana empieza a metabolizar lo último. ¿Y qué es lo último? Los lípidos, grasas. Y produce también cetónicos, cuerpos cetónicos. Así que los cuerpos cetónicos son producto del metabolismo de las grasas. Así que en últimas, ¿cuáles son los desechos corporales de cada célula? CO2, ácido úrico, creatinina, nitrógeno ureico, cuerpos cetónicos. Todos son elementos, de los cuales el único que es gaseoso es el CO2. Así que todo eso tiene que movilizarlo. Cuando lo moviliza, pues el CO2 va a intercambiarse en el pulmón y el resto va a ir o por la bilis o por la orina a través del riñón. Y por eso es que en la orina hay ácido úrico, nitrógeno ureico, creatinina, que son los indicadores que se está metabolizando algún elemento. ¿Entendido? Entonces, primero, arterias. Sabemos que las arterias irrigan, así que llevémosle sangre a todo el cuerpo, con oxígeno y nutrientes. Arterias. Anatómicamente, ¿cómo yo diferencio una arteria de una vena? Primero, las arterias tienen presión. Por ejemplo, uno dice, voy a tomarme la presión arterial. Por lo tanto, las arterias tienen presión. Y si tienen presión, sus paredes deben ser más gruesas. Entonces, una arteria, su pared es más gruesa que la de una vena. ¿Listo? Por lo tanto, la capa de músculo en la arteria es más gruesa que la capa de músculo en la vena, que es más delgada. En calibre, generalmente las arterias de una región, su calibre es más pequeño que el de las venas que lo rodean, de la misma región. Las venas es un poco más grande, ¿sí? Pero sus paredes son más delgadas. En cambio, la arteria es más pequeña, pero sus paredes son más gruesas, debido a la presión que tienen que soportar las arterias. ¿Listo? ¿Qué otra función? La cantidad de sangre. Las arterias, si sumamos todas las arterias del cuerpo humano, en promedio tienen un 20% de la sangre total. Eso quiere decir que si una persona de 70 kilos tiene 5 litros de sangre, básicamente 1 litro está en las arterias. Y las venas tienen el 60% de la sangre total, es decir, 3 litros. Entonces, ¿quién tiene más cantidad de sangre? Las venas. 60. Por lo tanto, cuando se va a perfundir, ya sea sangre donada o se va a perfundir líquidos para recuperar la presión, por ejemplo, pues ¿quién acepta más volumen? Las venas. Así que uno canaliza venas para agregarle agua, más sales o glucosa y sangre, pero lo hace por venas. No quiere decir que las arterias no se canalicen, las arterias se canalizan, pero para otros propósitos. ¿Listo? Entonces la sangre hay más abundante en las venas. Por lo tanto, entre sangre arterial 20% y sangre venosa
60%, básicamente entre arterias y venas del cuerpo humano está circulando el 80% de todo. Y falta un 20%. Ese otro 20% está entre corazón y pulmón. Está en proceso de oxigenación y botar el CO2. Por eso es que llamamos a una circulación menor o pulmonar y circulación mayor o periférica. ¿Entendido? De ahí vienen los conceptos de mayor y menor. ¿Listo? Ahora sí, arterias. Partimos de aquí. ¿De dónde sale la principal arteria? Del ventrículo izquierdo. Así que es el ventrículo izquierdo el que va a inyectar la sangre a través de toda la parte arterial. Por lo tanto, cuando ustedes van a practicar ventrículos del corazón, el ventrículo izquierdo, sus paredes son más gruesas comparadas con las del derecho, que no tienen que manejar tanta presión. Por lo tanto, si hay un problema de hipertensión, ¿qué ventrículo es el que más está esforzando? El izquierdo. ¿Y qué le pasa a un músculo que se sobreesfuerza en su función? Aumenta de tamaño. Hipertrofia. Hipertrofia es el aumento del tamaño de un músculo. E hiperplasia es el aumento en el número de sus células. Así que en el corazón, tanto en los músculos del cuerpo humano, suceden dos procesos fisiológicos adaptativos. Uno, hipertrofia, aumento del tamaño de cada célula. Y por si a poco se reproducen, así que hay hiperplasia. El problema del corazón es que el hecho que se crezca no quiere que sea bueno, antes es muy malo. Porque el corazón, sus paredes, no solamente crecen hacia afuera, sino que crecen hacia adentro. Y cuando crecen hacia adentro, la cavidad interna se reduce. Por lo tanto, la eyección ventricular también. Digamos que la eyección ventricular es de 100 mililitros por cada latido. Por ejemplo, cada vez que el ventrículo izquierdo hace sístole, eyecta 100 mililitros de sangre. En promedio. 100. Por frecuencia cardíaca, más o menos de 60 a 90. 100 por 60, digamos que su frecuencia era 60, ¿cuántos litros son? 6 litros. Eso quiere decir que el corazón por minuto puede eyectar de 6 a 10 litros por minuto. Eso lo vamos a llamar gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el producto del volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Así que un corazón en reposo puede eyectar de 6 a 10 litros por minuto. Pero ¿qué pasa si ese corazón, su cavidad es más pequeña? Digamos que 50. Pues va a eyectar la mitad. Entonces el corazón, el cuerpo humano, al verse sin sangre, ¿qué le dice al corazón? Hey, simpático, aumente la frecuencia. Y el corazón aumenta su frecuencia en un afán por compensar la disminución de la sangre hacia el cuerpo. Y eso lo lleva a un círculo vicioso, de que más trabaja, más hipertrofia. Entre más hipertrofia, menos cavidad. Entre menos cavidad, más frecuencia. Hasta que todo tiene un punto límite. Más trabaja, más frecuencia. Y ahí es cuando viene que ¿entendido? Más frecuencia, menos cavidad. Ya teniendo en cuenta esos principios básicos de Menos cavidad. cardiovascular, entonces del ventrículo izquierdo se inyecta sangre hacia la arteria aorta. Hipertrofia. Y de ella se va a repartir por todo el cuerpo. Entonces, arteria aorta. La arteria aorta se divide en tres. Una aorta ascendente, un callado y una aorta descendente. Y la descendente pasa por el tórax y el abdomen. Así que hay aorta descendente, torácica y abdominal. La arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo, se dirige hacia atrás y hacia la izquierda. Aunque aquí se ve que la izquierda nada más, pero también es hacia atrás, en 3 dimensiones. ¿Listo? Ramas de la aorta ascendente. ¿Cuáles son las dos ramas de la aorta ascendente? Las arterias coronarias. ¿Eso qué quiere decir? Que el corazón, a pesar de que por ahí circula toda la sangre, no puede tomar directamente el oxígeno, sino que tiene que sacar arterias por aparte para nutrirse. Así
que esas arterias son las arterias coronarias, derecha e izquierda, que ya las vieron con corazón, ¿cierto? Entonces, las primeras arterias que salen de la aorta ascendente son las arterias coronarias. Luego seguimos con el callado, y el callado tiene 3 arterias iniciales, pero que luego son 4. ¿Cuáles son las 3 iniciales? Al lado derecho, la carótida común y la subclavia nacen de un tronco brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico. Y de ese tronco sale la carótida común derecha y la subclavia derecha. ¿Listo? Es tronco arterial brachiocefálico. En cambio, al lado izquierdo, esas 2 mismas arterias salen pero directamente de la aorta, del callado. Entonces acá está la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, pero lo hacen directamente. ¿Listo? Vámonos con Del callado. la subclavia. La subclavia se llama así hasta que pase por encima de la primera costilla entre el escaleno anterior y medio. ¿Sí? Entonces va a ser desde que nace, ya sea de la aorta directamente o del tronco brachiocefálico, y se va a llamar subclavia hasta que pase por encima de la primera costilla y entre dos Yo músculos, callado. entre escaleno anterior y medio, junto con el plexo braquial. Hasta ahí se va a llamar subclavia, que es un trayecto relativamente corto. ¿Listo? Una vez pase ese límite entre la primera costilla y los escalenos, cambia de nombre hasta el borde del músculo pectoral mayor. De aquí hasta aquí se va a llamar axilar, pero sigue siendo la misma arteria. Entonces, iniciamos con subclavia, pasa lo que ya dijimos, pero así ya axilar. Y una vez pase el borde del pectoral mayor, ahora pasa a ser braquial. Pasa a llamarse braquial. Y en la fosa cubital se divide en 2. Miren, arteria radial y arteria ulnar. Radial. ¿Qué? Fulmina. Cuando pasa por el brazo, aquí hay un surco, el surco bicipital. Así que ahí la podemos encontrar. ¿Listo? Está la fosa cubital y luego tanto la radial como la ulnar van en dirección en el antebrazo. Pero de estas dos, la única que se hace superficial en el tercio distal es la radial. ¿Sí? Solamente la radial se hace superficial sobre el tercio distal. ¿Listo? Y va a pasar, miren, como relación, tomen el pulgar. Si ustedes ven aquí habrá un brachio radial y un flexor radial del carpo. Entre estos 2 tendones del músculo, entre brachio radial y flexor radial del carpo, ahí podemos palpar el pulso radial, que es uno de los más utilizados. Pero Hanna ya Entonces está acá vamos a diciendo aquí. buscarlo entre 2 músculos. ¿Cuáles? Bueno, más que músculos, entre 2 tendones. Entre brachio radial y flexor radial del carpo. Eso se llama el canal del pulso. Pero tomen en cuenta el pulgar, es decir, en la parte anterolateral del tercio distal del antebrazo, en el surco radial. ¿Sí? Aquí no hace esto, y aquí está el tendón y aquí está el pulso. ¿Listo?
ustedes va a ser la arteria que más van a utilizar. Porque ustedes son los encargados directamente y de forma secundaria nosotros, los enfermeros, pero ustedes principalmente son los que más van a tomar muestras de gases arteriales. Y si se va a tomar una muestra de gases arteriales, pues la arteria que van a funcionar es la arteria radial, que es la que más superficial está. En caso de que aquella esté tan chuzada y ya no haya y esté dañada, pues toca echarle mano a otras. Y entonces toca irse a las femorales. Y en caso de que estas ya no, y las femorales haya una quemadura o una infección o algo y no se pueda, pues toca echarle ojo a las pedias. Pero generalmente ustedes la que van a aprovechar siempre es la derecha, Que la izquierda. fosa cubital es Todos los días en arteria cuidado radial intensivo a las y 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos los días. Muestra de gases arteriales. Eso va a estar dentro de su rutina de actividades. Tomar muestras de gases arteriales a pacientes de cuidado intensivo o en urgencia o en emergencia. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, para que vayan palpando, descubriéndola dónde es, cómo es, y en algún momento, si quieren, hacemos un tallercito de funcionamiento. Para que desde ya conozcan, pero con toda la teoría del caso. Déjala no me deja. La radial es la que va con el tubular. Es el lateral, porque recuerden que la función anatómica es así, no así. Entonces, siempre que usted vaya a palpar pulso, recuerden que hay un paciente tirado en la calle y el paciente no va a caer en posición anatómica. El paciente va a tirar, pues, y toca saber en dónde tomarla. Porque si usted va y empieza por acá, pues nunca la va a encontrar, porque es en la parte anterolateral sobre el tercio distal del antebrazo. Es decir, básicamente en la base del pulgar. Aquí está el pulgar y aquí está la región tenar, ¿cómo se llama? Un tenar. Y la región tenar, aquí en la base de la muñeca, en todo aquí se palpa. ¿Entendido? Bueno. Para tomar la muestra, para ustedes que se van a volver expertos en algún, eventualmente, se hace una prueba, se llama la prueba de Allen. Y si esa prueba de Allen resulta positiva, se puede hacer. Y si es negativa, pues no puede usarla. Resulta que la mano depende en un 90%, 80, 90%, su irrigación depende de la radial. Perdón, depende de la lunar. El 80% de la irrigación depende de la lunar y un 20% de la radial. Pero en ocasiones, genéticamente, Dios, el universo, todo lo que sea, pues a veces no depende de la lunar, sino que depende de la radial. Y si depende de la radial, no podemos usarla, porque corre riesgo la mano. Entonces, ¿cómo se hace? Si ustedes ven ahí, acá, mejor, ustedes notan que mi palma está rosada. Ahora, cuando yo hago esto y exprimo la sangre, ahora bloqueo radial y lunar y se pone pálida. Y cuando libero la lunar, de nuevo recupera esa irrigación. ¿Qué quiere decir? Que la irrigación está bien. ¿Y la proporción a quién? La lunar. Por lo tanto, no depende de la radial. Por lo tanto, puedo chuzarla. Pero si yo hago esto y libero la lunar y queda pálida, dice, no, depende de la radial. Entonces no puedo arriesgar la radial porque de esa depende la irrigación de la mano. No. Esa es la prueba de Allen. Depende de la lunar. La Allen. radial. Allen. Depende de la radial. ¿Entendido? Depende de la radial. Pues ojo, porque esa es su principal fuente de trabajo.
Ay, no puede ser. A mí, Así que hacerlo Si bien. primero esa debería ponerse. Van a hacer una de sus rutinas. Ay, me morí. No, papá, no. Ahora. Tengo que meterme la razón. La radial, a diferencia de la lunar, ¿qué notan ustedes aquí? Solo llega hasta ciertos tramos. no llega. Llega a Miren, ¿Cuál es la buena? la Esa es radial, la La radial no llega. si ustedes ven aquí, hay unos músculos que van para el pulgar. Y a este punto se le llama tabaquera anatómica, que algunos la malversan y le dicen la periquera anatómica. Esta es la tabaquera anatómica. Resulta que la radial, una vez llega aquí, no pasa por delante, sino que se va por detrás, debajo de la tabaquera. Así que aquí va la radial, de hecho es así, y aquí se va por debajo de esos tendones del abductor y el extensor largo del pulgar y pasa por detrás y llega aquí así, mientras que la lunar sí pasa por aquí. Miren, la lunar pasa por delante, pero la radial pasa por detrás. Y cuando llega aquí, crean tres arcos: 1, 2 y el que se ve. Técnicamente, esta radial pasa al pulgar. Llega aquí y pasa acá. Esta que pasa aquí al pulgar, técnicamente es la continuación de la radial. Y se llama príncipe del pulgar. La arteria príncipe del pulgar es la más grande de todas las digitales. Y al ser la más grande, quiere decir que este pulgar tiene pulso propio. Por eso, con el pulgar no se debe palpar el pulso. Porque imagínese usted que va por la calle con ese uniforme de la Universidad del Cauca y dice fisioterapia y encuentra a un paciente, alguien que se acaba de desmayar, y la gente dice: ¡ah, él! Y usted que va con negro, voy perdiendo, no, se y de repente usted del susto se activa su simpático y su corazón empieza a latir más fuerte y sus pulsos a acentuarse. Y usted va y le busca el pulso al paciente y se lo busca con el pulgar. Dice: pero qué raro, tiene pulso. No, es el suyo que saca más. ¿Entendido? Entonces, con el pulgar no se toman pulsos, porque cabe la posibilidad de que esté sintiendo mi propio pulso. ¿Entendido? ¿Debido a qué? A que la radial técnicamente se continúa como arteria príncipe del pulgar. ¿Listo? Ahora, decimos que tanto la radial como la lunar daban unas ramas para formar el arco carpiano y el arco palmar profundo, y este que es el arco palmar superficial. Así que va a emitir ramas para formar arcos: arco carpiano y arco palmar superficial y profundo. Ese es el superficial, que en últimas todo eso está unido. Pero me interesa es que de este arco palmar superficial nacen tres digitales comunes, que luego se van a originar tres digitales, bueno, las 6 digitales propias, más una digital propia lateral del índice, ¿sí? Y otra de acá, para el quinto dedo y para el índice. Así que en últimas cada dedo queda por delante con digitales. Así que en últimas estas son digitales propias. Y aquí digitales comunes. ¿Y eso qué es? Arco palmar superficial, arco palmar profundo y arco carpiano, porque está mecánico, la muñeca. Arco carpiano
Y si hay arco cardiano palmar, ¿qué quiere decir? Que hay un arco cardiano dorsal. Entonces, eso es irrigación de quién? Me quedé cuando eso daba los arcos. Pero será que no puedo volver a explicar. Que Lo que cuando más se van a repartió ustedes los son arcos. el arco palmar superficial. Está bien claro. El profundo toca ver los músculos lumbricales por allá en el fondo está. Pero para aquí ver el arco Ese sería un en la muñeca, superficial. arco cardiano palmar. Ese que está muy profundo. Arco palmar profundo. Y el que sí es más evidente en los cadáveres. Arco palmar superficial. Ahora sí, recuerden que esta ya tenía nombre propio. Príncipe del pulgar. Y en la continuación de la raya. De la raya. Pero de aquí nacen tres distales comunes. Y cada distal común va a dar origen a quién? A distales propias. Pero como que se quedan dos espacios sin llenar, 6 digitales. entonces por acá va a haber una carpiana del quinto dedo y acá una carpiana para el índice, pero una palmar, una distal para el índice. Y ahí quedan cubiertos toda la superficie de los dedos por la parte palmar. ¿Listo? Pues esas son las divisiones. Pero aquí lo que tienen que tener en cuenta son el arco y las comunes, que son las que siempre van a estar. ¿Listo? Y de las comunes propias, ya en los dedos, en los dígitos. Los distales comunes y distales propios. Los comunes dan Entonces, origen a las eso es la digitales dirección de la propias. Los comunes dan origen a las propias. Pero las comunes son 3. Ajá, pero serían estas tres. ¿Entendidos todas las arterias? Estas. Y ya las ¿Qué propias. acabamos ahí? ¿Miembro? Del pulgar y del Superior. Vámonos para arriba. ¿Qué hay para arriba? Se va para arriba. Entonces, recuerden que en la parte superior va una arteria principal. ¿Cuál es? Carótida común. La carótida común en el trígono carotidio se divide en dos. Una arteria carótida interna y otra externa. La externa es medial, para que no se confundan. Y la interna es lateral. Es decir, es como contraintuitivo. ¿Listo? A la hora de buscarla. Vamos con la externa. ¿Por qué? Porque la interna, ¿hacia dónde se va? Entra por el orificio externo del conducto carotidio, hace un conducto carotidio y luego ingresa al cráneo por el orificio interno del conducto carotidio. ¿Recuerdan cuando vimos cráneo? Que hacía un tubo por la porción petrosa del temporal. Y esa ya va para el cerebro. Eso ya lo estudiaremos con neuro. ¿Listo? Y de hecho ya vimos parte de eso. Me interesa la externa, porque la externa lo primero que va a dar es la arteria facial. Tenemos la arteria facial. Esa facial va a dar unas ramas aquí, una labial inferior, una labial superior, una lateral de la nariz y termina como arteria angular. Es como el recorrido. Aquí va una labial superior, inferior, una nasal lateral, termina como termina como angular. Así es como termina la arteria. Angular. En todo el ángulo interno del ojo. Ahora la arteria continúa hacia arriba. Y miren, aquí se divide en dos. Una arteria maxilar y una temporal superficial. Es
estoy omitiendo ramas muy pequeñas, porque hay otras ramas. Estoy dando los troncos grandes. Entonces, maxilar va para la cara profunda. Y la temporal superficial, miren exactamente por dónde pasa. Inmediatamente por delante del pabellón auricular. Entonces ustedes palpan aquí el hélix, que es esta parte externa, y donde llega la base del hélix, ahí pasa, y ahí se venimos. En toda la base del hélix. Y ahí van a sentir. ¿Verdad? ¿Se hace un poquito de presión? Ahí se siente. ¿Esa qué es? Arteria temporal superficial. ¿Listo? Esa temporal superficial se va a dividir arriba en dos ramas. Una rama frontal y una rama parietal. Superficial. ¿Listo? Una rama frontal y una rama parietal. Esa rama frontal Se va a dividir. en los estresados. Ya está por aquí. Y en algunos hasta se nota. Después. Así que a veces hasta se siente. Obviamente por aquí hay más ramas. Por aquí hay un tronco costocervical, ¿sí? Queda una cervical y una costal para la primera y segunda espacio intercostal. Hay un tronco tirobicérvico escapular, queda una tiroidea inferior, ¿sí? Una subclavia, pero una subescapular, da una supraescapular, es decir, hay otras ramas aquí. ¿Sí? Está la mamaria interna. Es decir, aquí en este trayecto hay varias ramas. ¿Sí? Aquí estamos dando las más grandes. Si ya las más grandes no están, imagínense las ramitas. No hay nada. Ahora sí, la arteria aorta se va hacia abajo, que inicialmente está enteramente en el lado izquierdo, y en la medida que va llegando a T12 se va haciendo cada vez más medial hasta que llega a su hiato aórtico, es decir, en la perforación que hay en el diafragma. Y una vez perfora T12 ya pasa a ser abdominal. ¿Listo? Pero en el trayecto que va descendiendo va a emitir las arterias intercostales, principalmente desde el tercer espacio hasta el 11 espacio intercostal. ¿Se acuerdan? Lo vimos arterias en tórax. ¿Por qué? Porque el primero y segundo espacio que dijimos, había un tronco costo cervical, y ese costo cervical, la cervical y la rama costal se iba para el primero y el segundo espacio intercostal, así que ¿qué queda? Del tercero al 11. ¿Se llama cómo? Arterias intercostales, pero debajo de la última costilla ya no hay una costilla 13, por lo tanto esa arteria queda como arteria subcostal. ¿Listo? Entonces hay intercostales de la tercera a la 11 y la última sería subcostal, y luego de ahí tiene que dar 4 arterias lumbares a nivel abdominal. 4 arterias lumbares. ¿Entendido? Ahora, a nivel abdominal tiene que dar 3 troncos viscerales. ¿Cuáles son esos 3 troncos viscerales? Que aquí no están. Miren, aquí sale el diafragma. Y aquí el primer tronco visceral va a ser ¿para quién? Para las vías digestivas superiores. Por lo tanto, aquí vamos a ver el tronco cervical. Luego aquí, inmediatamente debajo de él, está la mesentérica superior y por acá la mesentérica inferior.
Esa vejiga superior es muy gruesa. Y al lado de la vena mesentérica, por aquí está la arteria renal a un lado y renal al otro. Esas son viscerales. Y recuerden que aquí, encima del tronco celíaco, por aquí nacen unas frénicas inferiores. ¿Listo? Ahora sí, este tronco celíaco va a dar ramas para el vaso. Por acá el vaso. Y va a dar ramas, una gástrica izquierda para el estómago y va a dar la hepática común. Esas son las tres ramas principales del tronco celíaco. Luego, la mesentérica superior va a dar de 16 a 20 yeyuno ileales. Luego, una para apéndice, ciego y colon ascendente. Luego da una para el colon transverso y llegas aquí. Porque el colon descendente, si no llega el colon descendente, es a esta mesentérica inferior. Da el colon descendente, da las sigmoideas, 2 o 3, y la rectal superior. Esas son las arterias viscerales. ¿Listo? Eso ya lo van a ver cuando vean el sistema digestivo. A grandes rasgos. ¿Listo? La aorta llega al promontorio sacro y allí se divide en dos. Y en ese punto de división tiene una ramita pequeñita, el pipí de la aorta. Se llama sacramento. Ahora sí, ¿cuáles son las dos ramas? Esta y estas son las ilíacas comunes. Y la ilíaca común, subir eso. La ilíaca común se divide en ilíaca interna, que va para la cavidad pélvica, y la ilíaca externa. Que la ilíaca común se divide en interna y en La ilíaca externa. externa, una vez supera el tendón del ligamento inguinal, ya cambia de nombre y pasa a llamarse femoral. Y la femoral se va hasta abajo hasta que un músculo que pasa por aquí, llamado aductor magno, lo perfora. Esa perforación se llama hiato aductor, porque lo hace en el aductor magno. Y de aquí, de estar adelante, pasa atrás. Por eso ahí se pierde, no es que hasta ahí llegue, sino que se pierde porque pasa al lado de atrás. Y cuando pasa atrás, miren acá, se llama arteria poplitea. Esa. Arteria. ¿Listo? Esa arteria poplitea tapada. Poplitea. Pues miren cómo allá perforó el aductor y pasó atrás. Poplitea. Esa poplitea aquí se va a dividir en dos. Una tibial anterior que se devuelve a la parte anterior, y aquí se pierde porque pasa hacia adelante y aparece acá. Pasa entre la membrana interósea, entre tibia y fíbula. Y acá sigue la tibial anterior, continúa como tibial anterior. Y cuando llega al pie, da una lateral del tarso y se continúa como arteria pedia. Esta arteria pedia es la del pulso pedio y la que también se funciona.
en caso de que arriba y el femoral no se pueda. Arteria pedia. ¿Listo? Que llega al pie, De arteria esta manera, pedia. las dentales comunes, No, Hanna se quedó en la mano. y acá también está esta dental propia para el pulgar y para el segundo dedo. ¿Listo? Primero y segundo dedo. Entonces, ¿cómo termina la tibia anterior? Pedia o dorsal del pie. ¿Listo? Pero miren, acá dijimos tibial anterior que se va hacia adelante y otro hacia allá, pero acá en la tibial posterior y se va a llamar tibial posterior hasta que pase por detrás del malleolo o tobillo interno y se va hacia la planta del pie. ¿Listo? Pero antes de eso emite la arteria peronea, esta, y también llega al malleolo lateral y aquí se pierde. Aquí, hasta aquí llegan y se dividen la mitad. Ya no es más, no da más ramas. La peronea. Aquí tiene el anterior y posterior. Esa posterior continúa como el posterior hasta que llega acá, hasta el tobillo. Pero por detrás del tobillo. Quiere decir que ella baja por acá, tiene el posterior y baja aquí. Y de hecho aquí se puede palpar. También aquí puede palpar la pedida, el pulso posterior. Y aquí se va hacia la planta del pie. Y cuando llega a la planta del pie, miren, ahí llega la tibial posterior. Cuando llega a la planta del pie, se divide en dos plantares: plantar medial, que son altos, y plantar lateral. Y en ocasiones una plantar profunda. Plantar medial y lateral, que son constantes. Y a veces una plantar. Entonces, por detrás, ¿cuántas arterias hay? Acá en la pantorrilla. Dos. Una tibial posterior y una peronea. Pero ¿quién llega a la planta del pie? Solamente la tibial posterior, a convertirse en plantares. Y de esas plantares, al igual que en la mano, también fueron arcos. Y unos arcos distales comunes y distales propios. ¿Entendido, arterias? ¿Cómo era la mano? Arcos plantares. Arcos plantas. ¿Preguntas? ¿De qué? De la mano. Lateral del tarso y pedia o dorsal del pie. Lateral del tarso. Pedia. Esa pedia luego a la digital común que luego a digitales propias. Pedia. Sí, pedia. Es como pedía. Pedia. Arteria pedia o dorsal del pie. Entonces, hasta ahí que hemos visto. Arterias. ¿Listo? ¿Tienes corrector ahí a la mano? Por favor, me disculpan un momentico, ya vengo.